Perfecto, Santi, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a esta charla. Me pareció un poco rimbombante el título de seminario, como le puso Santiago, porque en realidad esto más que nada es una serie de reflexiones respecto de cuestiones que yo aprendí durante mi vida activa en relación de dependencia, y hago esa aclaración porque nunca dejé de estar activo. Entonces, simplemente la cuestión es que, como fue parte de mi trabajo de los últimos años, quería compartir algunas reflexiones y eventualmente también escuchar los comentarios, las participaciones respecto de lo que significa esto de innovación tecnológica y desarrollo sostenible. Eh, yo dije en un videíto que Perdón, Jorge. presentamos, sí, Jorge, perdón. perdón, teníamos prevista la presentación Ah, de Lina. perdón, sí, 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 sí. Rebobinamos. Bueno, Adelante, adelante, Lida. bueno, yo le quería dar la bienvenida a todas y a todas. Yo soy la tesorera del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo. Eh, Vamos a dar comienzo hoy a las segundas jornadas dentro del ciclo de seminarios de actualización profesional que están programados para el año 2003, en el que se van a desarrollar diferentes temas. Yo no sé si todos son licenciados o no, pero si no son, les comento que el colegio es una organización integrada por profesionales especializados en cooperativas y mutuales con 60 años de trayectoria de experiencia en el campo de la economía social. Nos caracterizamos por tener un estilo de gestión participativa y colaborativa. Nuestras actividades se rigen por el principio de la integración profesional interdisciplinaria en miras de la actualización permanente de saberes como del desarrollo del sector. Nuestra misión es defender los intereses profesionales de nuestros asociados, desarrollar procesos o programas de capacitación en forma permanente, fortaleciendo el sector de las cooperativas y mutuales. A tal fin, brindamos servicio a profesionales y a entidades públicas, capacitamos en forma presencial o a distancia, tenemos consultoría y asistencia técnica, formulación y desarrollo de proyectos de investigación y una editorial propia para la publicación de obras en soporte papel o digital. Bueno, el tema que hoy nos convoca en la segunda jornada es innovación tecnológica y desarrollo sostenible en actividades de la economía social, y está a cargo del licenciado Jorge Núñez, licenciado en cooperativas y mutuales, docente, consultor especializado en formulación de proyectos e inversiones en tecnología. Esta sería la segunda jornada. Tenemos programado una jornada para el día martes 4 de abril, el miércoles 19 de abril, el día 2 de mayo y el 15 de mayo. Esta información está en la página del colegio, así que se pueden inscribir. No sé, Alejo, ¿qué quería agregar? Y nada más, yo saludo a todos, buenos días, gente. Yo soy Alejo D'Amico, licenciado en cooperativismo, soy el secretario del colegio. Y bueno, Linda ya más o menos expuso en general todo este tema que estamos hablando de la capacitación. Simplemente es una preocupación del colegio, ¿cierto? Capacitar a nuestros asociados. Por la sencilla razón de que, como todos sabemos, la tecnología y los conocimientos avanzan día a día y por ahí nos superan. Entonces, la idea es que nos vayamos actualizando para poder, digamos, desarrollar mejor nuestra profesión en este campo muy importante que es el campo de la economía social,
y que en estos momentos que vivimos está tomando gran trascendencia. Nada más, espero que les sirva esta charla, como decía Jorge Núñez, y que se unen nuevos seminarios. Muchas gracias. Bueno, gracias Lida, gracias Alejo. Bueno, decía que el tema es arrancar por lo que significa esta denominación, que parece un poco ambiciosa, pero que me interesaría desmenuzar de alguna manera, porque se trata de adentrarse un poco en lo que significa esto de innovación por un lado, tecnología, y el tercer factor que compone este título, que es el desarrollo sostenible, que está relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y que, bueno, del cual se habla mucho, pero indudablemente no se tienen debida cuenta por parte de los gobiernos mundiales, y por eso es que lo asociamos a la cuestión de innovación tecnológica. Decía que el tema de innovación eh, no tiene que ser una cuestión de que nos lleve a pensar de que se necesitan herramientas muy sofisticadas como para imaginar cambios en nuestras actividades, imaginar cambios en los elementos que necesitamos para desarrollar actividades, sino que fundamentalmente lo que tenemos que pensar es que frente a situaciones que se presentan con ciertas complicaciones, indudablemente tenemos que aplicar aquello de que con las mismas ideas no vamos a lograr resultados diferentes. Por lo tanto, tenemos que imaginar otras formas para acceder a esas transformaciones. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que todos somos capaces de innovar. De hecho, innovamos en nuestra vida cotidiana cuando vemos que se nos presenta alguna dificultad. Entonces, comenzamos por una cuestión básica, que es que todos estamos eh, potencialmente capacitados para innovar. Y la innovación es importante para progresar. Indudablemente antes se habló, como dijo Alejo, digamos, estamos en una dinámica de cambios que indudablemente nos obligan a repensar las cosas, y cuando digo cosas, me refiero fundamentalmente a procesos que tenemos que desarrollar en nuestras actividades. Entonces, tenemos que apelar fundamentalmente a una apertura mental, porque en principio lo que esto significa es que tenemos que imaginar cuál es la alternativa que tenemos por delante, o las alternativas que tenemos por delante. Según la importancia del cambio que queremos producir, es que nos asociaremos con quienes tienen los saberes necesarios como para aportar a la resolución del problema. Yo antes mencionaba, cuando entré un poquito en temática y luego interrumpimos para hacer las presentaciones correspondientes, bueno, decía que digamos, hay procesos que nos obligan a reflexionar permanentemente sobre qué es lo que necesitamos. Y como decía recién, necesitamos apoyo, necesitamos también participación de otros profesionales, de otros especialistas que entiendan en la materia lo que queremos resolver.
Pero aquí vamos a hacer una aclaración que considero importante. La innovación se aplica tanto a un proceso de trabajo, que es como decir, tengo que volcar una información en una planilla Excel y me encuentro con que esta planilla no me satisface totalmente. Ahí, cuando producimos un cambio, en este simple ejemplo que estoy dando, estamos innovando. Pero también existe la innovación que requiere de otro tipo de componentes. Y ahí sí vamos a la cuestión tecnológica. Y en materia de tecnología, tenemos que reconocer que estamos rodeados de muchos especialistas, sea que nos vinculemos orgánicamente o sea que accedamos desde nuestra inquietud personal. Dije, tuve una experiencia que fueron mis últimos 9 años de vida activa en relación de dependencia, que fue en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y ahí estuve rodeado de tecnólogos y absorbí de ellos muchos elementos como para luego poner en juego de cosas, de algunas cositas que luego voy a mostrar. Pero también entendí que los tecnólogos no es que vivan en una burbuja, pero están en sus ámbitos de trabajo y no siempre están conectados estrictamente con las necesidades de la comunidad. En la comunidad es donde están las organizaciones tanto de lucro como las que fundamentalmente nos interesan, que son las entidades sin fines de lucro, cooperativas, mutuales, asociaciones civiles. Entonces, están a disposición para que accedamos a esas prestaciones. Prestaciones que no siempre son del todo gratuitas, pero para las cuales también existe la posibilidad de implementar un proyecto que sea financiado por un organismo tecnológico, como fue mi experiencia con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, vamos a ver algún tipo de elementos en los que, discúlpenme, estoy viendo. Decía, vamos a ver algunos elementos para el desarrollo productivo en armonía con el ambiente, porque por supuesto que una innovación que yo pueda hacer sobre una planilla de Excel no impacta sobre el ambiente. Sin embargo, ese simple ejemplo también nos permite pensar que si yo permanentemente imprimo esa planilla, entonces sí, de alguna manera estoy consumiendo un recurso no renovable. Un recurso que es, digamos, la producción de celulosa y demás. Ustedes saben que cada vez se complica más en el planeta. Entonces, digo, eh, pero bueno, hay otros casos en los que el impacto es mayor. Ya dije que innovación entonces es cambiar las cosas introduciendo novedades, no haciendo lo mismo, sino modificando algunos aspectos del trabajo que estoy realizando para mejorarlo y obtener mejores impactos, mejores resultados. La tecnología son procedimientos, instrumentos técnicos, ¿no?, que se utilizan para un determinado campo o sector. Según la problemática que tengamos, es que vamos a recurrir a los especialistas en esa materia. Porque los elementos están y de lo que se trata es que nosotros en nuestro trabajo cotidiano y sobre todo en relación para aquellos que estamos o hemos estado
en contacto con organizaciones de la economía social, sabemos que permanentemente existen problemas a resolver. Entonces aquí es donde tenemos que articular acciones de la empresa cooperativa o mutual con el sector tecnológico que se corresponda con la resolución de ese problema. Por innovación tecnológica, entonces entendemos un cambio en un proceso, en un producto, en un servicio. No necesariamente la innovación se aplica sobre elementos tangibles, sino que también se trata de procedimientos de trabajo de corte administrativo, por ejemplo, y donde estamos actuando sobre elementos preexistentes, elementos de los que disponemos y que queremos mejorar. Para eso, entonces, disponemos de herramientas tecnológicas a las cuales tenemos que acceder. Entonces, analizando el concepto de desarrollo sostenible, como desarrollo entendemos un proceso que es un desenvolvimiento, siempre en sentido positivo. O sea, no hablamos de un desarrollo negativo, porque, digamos, justamente el desarrollo tiene una connotación de carácter positivo, como digo. Y asociamos ese desarrollo con la cuestión sostenible, ¿no? Que es un desarrollo que va a cumplir con los requerimientos que nosotros estamos buscando, a la vez que estamos observando que no haya impactos sobre el ambiente. Me gusta emplear el término ambiente y no medio ambiente, que quedó instalado hace muchos años en las Naciones Unidas. Bueno, quedó como medio ambiente, pero a mí particularmente me gusta hablar del ambiente, porque si no parece que hablamos de un ambiente partido a la mitad. Y, y entonces digo, entonces no tenemos que comprometer el ambiente, porque comprometer el ambiente es afectar a las generaciones que nos siguen. Y ahí es donde entra a tallar lo que significa una responsabilidad de la humanidad con respecto al uso de los recursos, sean renovables o no renovables. Porque incluso los renovables deben ser protegidos y los no renovables, indudablemente, tarde o temprano van a tener que ser reemplazados por otras formas. Ahí sí que la innovación tecnológica va a ser de altísimo impacto, y el hecho de que, digamos, bueno, si se sustituye el petróleo, que es un elemento no renovable, por otro tipo de energía, también tenemos que revisar que esa energía no provoque un daño peor tal vez, o igual al menos, que el empleo de, de petróleo, ¿no? Entonces, eso es fundamental como para comenzar, digamos, a entender de que tenemos que tener la mirada puesta en la resolución del problema y simultáneamente establecer el impacto que esa innovación va a tener sobre el ambiente, sobre la comunidad, sobre la vida de todos. Y acá remarco una consideración, porque es muy usual, y lo escucho a veces incluso de funcionarios públicos, que piensan que sustentable y sostenible son sinónimos. En cierto modo lo son, pero lo que pasa es que en nuestro ambiente, digamos, dedicado a este tipo de problemáticas que atienden tanto a la resolución de problemas como a los impactos que implican esas resoluciones, remarcamos fundamentalmente que lo de sostenible, y esto viene desde el informe Brundtland, allá por el 40 y pico, sostenible es lo que nos permite
continuar manteniendo un planeta habitable, que nos permite que no tenga un impacto negativo para la comunidad. Y en cambio, es sustentable, y el término sustentable está bien usado cuando se analiza, por ejemplo, un proyecto de inversión donde se establece, bueno, cuál va a ser el retorno de esa inversión, cuál va a ser el resultado en términos laborales, cuántos puestos de trabajo se van a crear, etcétera, etcétera, con con un emprendimiento, con una nueva empresa o con la ampliación de una empresa. Y ahí está bien, digamos, estamos diciendo que también una inversión de dinero tiene tiene que resultar exitosa, porque de lo contrario se están dilapidando recursos, sobre todo cuando se trata de proyectos financiados por el Estado, donde eso nos implica a todos. Es decir, entonces, estoy muy de acuerdo con aquellos organismos que son muy meticulosos para medir, digamos, la viabilidad económica de una empresa. Pero simultáneamente tenemos que ver que ese proyecto tiene que ser sostenible. Y ahí es donde se analiza también que además, pasando, digamos, la barrera de la posibilidad económica de que el proyecto va a continuar y va a crecer, la segunda cuestión que es determinante es de ver que ese desarrollo, aunque sea sustentable, también tiene que proteger el ambiente, también tiene que tener en cuenta el ambiente. Entonces, está bien hablar de sustentable, pero nosotros también le damos fundamental importancia al aspecto de la sostenibilidad, además de la sustentabilidad. Entonces, habíamos dicho que el tema de la innovación, que fue, digamos, incorporado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible por las Naciones Unidas, remarqué fundamentalmente el 9, que es Industria, Innovación e Infraestructura, pero indudablemente los 17 objetivos son importantes en comprender, en analizar y, en lo posible, incorporar en las actividades propias. Me detuve en el 9 porque justamente vamos un poco hacia lo que significa modificar pautas de trabajo a través de elementos tecnológicos, y por lo tanto ahí es donde tenemos que ver qué impacto puede tener sobre el ambiente. Este objetivo, textualmente, y lo leo textualmente porque así está expresado en los Objetivos de las Naciones Unidas, dice que se trata de desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible, equitativo para todos. En este punto es interesante observar cómo, digamos, se va desde que primero sea un desarrollo sostenible, eh, y que incluya, digamos, que esto no se establezca únicamente en un punto determinado, sino que también ponga fronteras, que tiene como objetivo, en definitiva, el desarrollo económico para el bienestar humano, porque, digamos, de eso se trata, justamente de un mejoramiento
de la calidad de vida de la población en la que se aplican estos desarrollos, ¿no? Fundamentalmente, la cuestión de que haya un acceso asequible y equitativo para todos. Y fíjense ustedes que destaco, el acceso asequible, indudablemente, de que según el tipo de beneficio que se está proyectando, que este beneficio pueda ser adoptado por el conjunto de la población y que no sea exclusivo para algunos. No voy a incursionar en un tópico muy, muy denso y complejo como es el de la salud, por ejemplo, pero si lo pensamos, realmente debiéramos tener un sistema que no tuviera diferenciaciones tan profundas como existen en nuestra comunidad. Lo de equitativo, que fíjense ustedes, no habla de igualitario, porque me gusta que haga esta observación de equitativo, porque también tiene que ver con lo que aporta cada uno, es decir, con lo que aporta y con lo que requiere. Lo de igualitario implica tal vez una expresión muy loable, pero que no es realmente verificable en la aplicación concreta en las comunidades. Entonces, es preferible hablar de que algo sea posible dentro de ciertos límites. Eso nos va a asegurar de que hagamos un proyecto más, más razonable, digamos, y no artificial. El otro punto dice promover una industrialización inclusiva y sostenible, remarca lo de sostenible. Y acá se plantea que al 2030, fíjense que ya estamos, esto ya tiene muchos años y estamos 7 años de 2030, falta mucho por hacer, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al Producto Interno Bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados. Indudablemente, la inclusión es como una deuda permanente que tiene la sociedad en todos los ámbitos. Y fundamentalmente está hablando en términos más económicos, pero sabemos todos que la inclusión es mucho más abarcativa. Sostenible, porque sobre lo que insistimos es que haya una armonía permanente con el ambiente, con los recursos de los que disponemos y que tenemos que proteger. Y la propuesta de aumentar al 2030, bueno, tenemos que hacernos cargo de que hay mucho por hacer y por eso es que tenemos que buscar elementos que nos permitan aumentar el empleo de acuerdo a las posibilidades que tenga cada país, cada región. Y en cuanto a la contribución hacia los países menos adelantados, ahí hay indudablemente una responsabilidad de los países centrales que no siempre tienen discursos que se compadecen digamos, con lo que aquí se insta de llegar. Nosotros hemos escuchado hace poco, yo creo que todos lo deben recordar, que la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos habló del Triángulo del Litio entre Bolivia, Chile y Argentina como un recurso sobre el que ellos tienen puesto la mirada. En ningún momento esas expresiones expresaron de que con el cuidado ambiental y demás, o sea que todo es absolutamente una cuestión estrictamente de interés económico. Sobre eso es lo que tenemos que nosotros trabajar para cuidar ese patrimonio, que no es solo económico,
es también ambiental. El punto 3 habla del acceso de pequeña industria y otras empresas. Aquí bien podríamos decir fundamentalmente las empresas de la economía social, que accedan a financiamientos que les permitan desarrollarse con préstamos. Bueno, a veces aparecen propuestas oficiales en las que se otorgan tasas diferenciales. No mencioné especialmente a los proyectos que van acompañados de subsidios, porque en general estos subsidios, digamos, son de menor monto o tienen otro tipo de exigencias. Pero indudablemente las empresas requieren de financiamiento para los desarrollos que estén al alcance de sus posibilidades. Eso en el mundo actual está realmente muy en cuestión. Las tasas son altas, aumenta la inflación, aumentan las tasas y esto es una bola de nieve que arrastra a las pequeñas empresas, que no les permite desarrollarse. Bueno, ese es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta de cómo innovar para poder acomodarnos a esas circunstancias. El mundo cambia y los cambios no siempre son para bien. Entonces tenemos que protegernos también de cambios que sean negativos. Y indudablemente la integración a las cadenas de valor y los mercados es una cuestión, en mi opinión, de Estado, digamos, porque las pequeñas empresas, sobre todo de la economía social, no tienen recursos suficientes como para expandirse en un mercado muy competitivo, que necesitamos que sea todavía más competitivo, pero con competencia de las organizaciones de la economía social. Y el desarrollo de las cadenas de valor tiene un poco que ver con lo que después vamos a mostrar. Yo ahora voy a mostrar algunas experiencias en las que participé y que son como ejemplos de cosas que se pueden hacer. Son solamente unas muestras para que se comprenda mejor en términos prácticos muchas de esas cosas que estoy exponiendo. Una de esas experiencias lo hice en el ámbito de la Secretaría de Políticas Universitarias, con sobre todo el programa de cooperativismo y economía social en la universidad. Y voy a hacer una aclaración. Hasta hace algunos años, no muchos, la Secretaría que pertenece al Ministerio de Educación de la Nación tenía convocatorias anuales. Desde hace un tiempo, estas convocatorias anuales se suspendieron, pero yo me interioricé en la propia Secretaría y cómo estaba funcionando este programa y me dijeron, lo transmito como algo que no está escrito en ninguna parte, yo lo comento porque lo averigüé de primerísima línea, que frente a proyectos que se presenten a través de universidades, la Secretaría analiza lo que recibe y decide, independientemente de que no haya abierto una convocatoria, la posibilidad de otorgar los recursos para desarrollar ese proyecto. O sea, se interrumpió la convocatoria regular que se hacía cada año, pero no se suspendió en forma total el financiamiento, lo cual no quiere decir que haya financiamiento para todos los proyectos que se presenten, pero es una ventanilla permanente a la cual se puede acceder arriesgando el trabajo que se hace desde una o varias organizaciones cooperativas con la universidad con la cual está vinculada. Y acá hago esa referencia porque digo,
en todo el país. Es más, en las universidades de provincias nacionales o universidades provinciales es mucho más fácil establecer ese vínculo y trabajar con un proyecto para lograr el financiamiento. Aquí, no sé si se alcanza a ver el que dice 3-624, es un proyecto que desarrollé en la localidad de Olivera, que está en el partido de Luján, para hacer un sistema de recuperación, tratamiento y comercialización de residuos reciclables. Aquí el comentario especial que quiero hacer es el siguiente. Cuando establecimos contacto con las autoridades de la escuela primaria de Olivera, Olivera tiene una población de no más de 3.000 habitantes, tiene una escuela primaria, una escuela secundaria. Bueno, en la escuela primaria se había comenzado un proceso de recuperación de materiales, y también, en cierta forma, el de procesamiento de orgánicos a través de un sistema muy simple pero efectivo de compostaje, hecho por los chicos de la escuela, chicos y chicas. Voy a usar el lenguaje inclusivo. Bien, el tema es que cuando llegamos ahí y observé cómo era la realidad del lugar y cómo era la impronta de las autoridades de la escuela, muy resueltos a avanzar en un proyecto, concluí en que las condiciones estaban dadas como para crear una cooperativa de provisión de servicios que involucrara a toda la comunidad. O sea, la cuestión era que había un grupo, y sobre todo de mamás, de niñas y niños que asistían a esa escuela, que se dedicaban a separar materiales y luego llamaban a una persona. Hola Juan. Llamaban a una persona para que se lo llevara y les pagaba algo que lo donaban a la cooperadora, y una partecita lo distribuían como compensación por el trabajo realizado. Entonces, daba la impresión de que ahí había que constituir una cooperativa de trabajo. Pero yo dije, una cooperativa de trabajo va a implicar que queda un poquito afuera la participación de la comunidad como se está dando hasta ahora. Entonces, constituyamos una cooperativa de provisión de servicios donde todos los ciudadanos, digamos, y digo ciudadanos porque ustedes saben que para una cooperativa, salvo que sea un menor emancipado, que tenga, digamos, la autorización de los padres, requiere una edad, una mayoría de edad para constituir la cooperativa. Bueno, que los miembros de la comunidad, que podían estar en cerca de unas 1.000 personas, fueran los asociados de la cooperativa de provisión de servicios. La cooperativa se constituyó, quedó funcionando. Sinceramente, hubo una situación personal muy próxima a mí, que no voy a entrar en detalles, pero que me alejó del proyecto por cuestiones, digamos, afectivas, pero el proyecto quedó instalado. Y el paso siguiente iba a ser el de encontrar un lugar para reemplazar el ámbito de la escuela, donde se generaban otro tipo de situaciones, porque también se había invitado a la supervisora distrital para que comprobara que lo que se estaba haciendo a partir de la escuela era un proyecto para la comunidad
y que no se iba a mantener dentro del espacio de la escuela, con lo cual, digamos, había cuestiones relativas a seguridad que había que contemplar, etcétera, etcétera, pero que ese era el germen. Bueno, este fue un proyecto que para mí, digamos, cerró, digamos, una concepción y que, bueno, siguió funcionando. Y cumplí con mi función de propiciar la creación de esta cooperativa y de montar todo un sistema en el que toda la comunidad participara, clasificando en su domicilio y enseñándoles también que el compostaje lo hicieran en sus espacios, porque estamos hablando de una población de casas bajas, con terrenos amplios, etcétera, etcétera, donde perfectamente la mayor parte de lo que se desechaba no tenía que ir al camión de la basura, sino que tenía que ser transformado en compost en su patio, o bien ser enviado al reciclado a través de este mecanismo con la cooperativa. Paso a otro ejemplo, también con la Secretaría de Políticas Universitarias. Este es un tema de innovación neto, digamos, y también de un desarrollo tecnológico original, que pasa lo siguiente. En materia de materiales para reciclar, ustedes deben saber muy bien, los más requeridos son el cartón, el papel, en menor medida el vidrio, el plástico, y en última instancia hay un elemento que se llama poliestireno expandido, que el nombre comercial es el Telgopor, que todos conocemos, que alguna vez hemos desechado, y que ignoramos qué es lo que pasa con eso que tiramos en la bolsita de basura. Ese telgopor es problemático, porque cuando va a los rellenos sanitarios, tema al cual no me quiero referir especialmente, pero voy a decir, son necesarios, a pesar de que reciclemos, siempre va a haber un residuo que va a tener que ir a un relleno sanitario. Lo que tenemos que hacer es evitar que vaya un volumen total de lo que desechamos. Bien. Cuando el telgopor se entierra, tiene un efecto elástico que complica el apisonamiento, digamos. Ustedes saben que si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver cómo se trabaja en el SEAMSE, por ejemplo, eh, la basura, más que enterrar, se compacta, digamos, se apisona, para decirlo en un término más común. Y el telgopor eleva el material. Así que ya de por sí es un problema. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es un material reciclable? Totalmente, porque el poliestireno expandido es poliestireno. Y si nosotros lo convertimos nuevamente en poliestireno, se puede moler y ese molido pasa a procesadoras que pueden fabricar objetos. Por ejemplo, las cucharitas de café que se descartan provienen de ahí. Y y muchos otros objetos se fabrican a partir del poliestireno recuperado. De hecho, hay plantas recuperadoras, pero tienen un problema. Los recuperadores urbanos, que llamamos así a nuestros queridos cartoneros, no les conviene llevar una bolsa de telgopor porque se lo pagan por peso. El telgopor pesa muy poco. Entonces, gastan más energía e incluso si lo tienen que transportar en un medio móvil, terminan gastando más dinero del que van a recibir. Entonces, yo estuve en una empresa que está muy próxima a mi domicilio, donde procesan el telgopor, y me dijeron,
Nosotros compramos el material una vez que llega a nuestra puerta. Entonces le digo, bueno, ¿y cuánto lo pagan? Haciendo una relación de lo que pagaban por kilo y de lo que costaba llevarlo hasta ahí, claro, era muy escasa la recuperación. Entonces se nos ocurrió que, y acá hablo en plural porque indudablemente participé de un equipo dentro de la Universidad de Hurlingham, y dijimos, acá el tema es que, y basándonos en una experiencia previa que habíamos hecho, que no me había resultado del todo satisfactoria, incorporamos dos diseñadores industriales, y ahí viene la cuestión de la articulación a la cual yo me refería, y desarrollamos un equipo para poder fundir el telgopor y fundirlo en un procedimiento que no alterara su composición, como para que pudiera ser luego molido y, y ahí sí envuelto, eh, colocado en bolsas que sí iban a tener un peso importante y ahí facilitaba mucho la venta. Bueno, en el medio de esto, ¿qué nos pasó? Pandemia. Y luego cambiaron algunas cuestiones en la universidad, con lo cual el equipo en este momento está instalado en la cooperativa Creando Conciencia en Benavides, que probablemente ustedes pueden haber escuchado, ha tenido muchísima difusión, y está ahí como para que en algún momento retomemos, terminemos de construir el prototipo, que es este, que tiene el 0957. Eh, Esto indudablemente no muestra más que lo que es una tolvita de carga, y luego en el interior hay una trituradora que lo hace, digamos, lo reduce, eh, no a polvo, sino que lo reduce a, llamémosle, bolitas de telgopor. Una máquina de esta, ahora honestamente no sé calcular cuál sería el valor actual, pero yo calculo que a precio de hoy no creo que supere los 250, 300.000 pesos el armado de este equipo. Un equipo de esto instalado en cada planta recicladora, donde el cartonero camina unas pocas cuadras y lleva el telgopor, indudablemente sale de ahí embolsado en pelotita, y ahí sí la empresa que lo termina de procesar obtendría mayor cantidad de material y lo pagaría mejor porque una parte del proceso ya está hecho, y los recuperadores urbanos incrementan el valor de su trabajo, no solamente por la recolección, sino por este proceso eh, intermedio, digamos. Sí, digo bien, intermedio, luego de la recuperación, el procesamiento en esto. Esto sí que fue una innovación tecnológica que también contempla el hecho de lo que les mencionaba antes, cuando hablamos de que tiene que ser no solamente sustentable, que es lo que acabo de comentar, sino además sostenible, evitar que estos materiales se dispersen en basurales a cielo abierto o incluso eh, en rellenos sanitarios, como es el caso del SEAMSE y como es el caso de los rellenos que hay cercanos a las grandes ciudades. Tenemos unos cuantos en el país, pero no lo suficiente. Bien. Una experiencia interesante respecto de lo que significa aprovechar residuos fue este proyecto del cual me interioricé entre una empresa cooperativa que se llama Perlecop. No sé por qué no le agregaron una O más ahí, me llamó la atención, pero se llama Perlecop y es cooperativa, que producen cerveza artesanal. Y
hay otro interlocutor que es la NIRVA, que es una empresa recuperada, también cooperativa ahora, que yo la verdad no conocía, yo no como alfajores, no conocía el alfajor grandote, pero varias personas con las que hablé me dijeron, sí, es famoso y qué sé yo. Bueno, menos para mí, es famoso para mucha gente. Bueno, ¿qué pasó? Charlie Cobb vio que tenía este bagazo de malta y cebada en la producción de cerveza, porque se le acumulaba el residuo de forma impresionante. O sea, más producían, más residuos tenían. Uno de los integrantes de la cooperativa vio que había una experiencia muy interesante en Estados Unidos y se fue a Estados Unidos. Y estuvo aquí en Nueva York, no por supuesto en Wall Street, precisamente. Ustedes saben que el estado de Nueva York no es la ciudad de Nueva York exclusivamente. El estado de Nueva York tiene muchos lugares de producción agrícola. Y ahí había también fabricación de cerveza artesanal que comenzaron a secarlo primero, molerlo después. Hay molinos especiales para cada cosa, hay molinos para plásticos, hay molinos para vidrios, no son exactamente iguales, cambia el sistema, lo que ellos llaman cuchillas o mandíbulas, eh, y, em, y luego lo obtenían entonces de ese molido una harina. Con esa harina fabricaban galletas. Muy bien. Entonces, Lecoq dijeron, ya, vamos a hacer lo mismo. Y comenzaron a hacerlo. Obtuvieron la harina. Ahora bien, ellos son fabricantes de cerveza artesanal. Entonces, no tienen ni la infraestructura, ni el expertise como para fabricar, ponerse a fabricar algo que otro ya está haciendo. ¿Quién era ese otro? La NIRVA. La NIRVA, entonces, le comenzó a recibir esa harina y comenzaron a fabricar con esa harina, era un residuo, no se olviden, se tiraba originalmente. Esa harina pasó a ser un insumo alimenticio. Entonces, comenzaron produciendo barritas nutricionales, las que conocemos, que hay, digamos, como barritas dietéticas o cosas así. Y la NIRVA eh, le entregó a Perlecop, fíjense ustedes, o sea, no termina ahí la cosa. Ellos fabrican alfajores. No todos los alfajores salen perfectos, salvo los que compramos en el kiosco. Bueno, yo no compro, pero digo, los que se compran en el kiosco están empaquetaditos, están intactos, están perfectos. Muchos se rompen. Entonces, vas a hacer también un problema, porque ya, digamos, están mezclados con chocolate o con dulce de leche y ya no se puede volver a fabricar un alfajor. ¿Y entonces qué? Se lo entregan a Perlecop. ¿Y qué hace Perlecop? Hacen una experiencia de fabricación de cerveza negra, que le da un sabor a chocolate, que es una variación dentro de la gama de cervezas que hay, que a algunos puede gustarle más, a algunos puede gustarle menos, pero según ellos, tuvo una receptividad interesante, importante en la comunidad donde la llevaron. Y están produciendo esa variedad de cerveza stout, ¿no? Que le pusieron la Yunta Grandote. Fíjense, ¿no? O sea, cómo rescatan esa vinculación, la Yunta, ellos dos, y Grandote por lo del alfajor. Ese es el nombre de la cerveza. Eh, bien, acá ven la producción de las tapitas de los alfajores. Según me dijeron, yo no les puedo asegurar, me dijeron que justamente estaban hechas con la harina producto del bagazo, ¿no? Entonces, acá
ellos se dieron cuenta de que necesitaban difusión y que necesitaban también asegurarse de que el producto cumpliera con todos los requerimientos de los organismos de control sobre alimentos, ¿no? Entonces se articularon a través de las mesas del asociativismo y la economía social del INAES con el INTI. Entonces, ahí, digamos, les brindaron el asesoramiento suficiente como para asegurarles lo que viene a continuación. Que además de que recuerde, es un residuo. ¿Qué costo tenía ese residuo? Técnicamente cero, porque, digamos, ya pagaron, ya termino con esto, Juan, y te cedo. El producto, además de abaratar los costos, porque viene, se puede decir, gratis, y a cambio les daban los alfajores rotos, en fin, había un intercambio, llamémosle como un trueque, más bien. Tiene un valor nutricional, como dice ahí, 15 veces superior en fibra, el doble de proteínas, mayor cantidad de vitaminas y una gran reducción en su nivel de gluten en comparación a la harina cruda. Así que miren, de un producto que era un problema porque era basura, no llamémosle basura, algo que hay que ver primero cómo se puede aprovechar. Llegaron a él. Juan, te escuchamos. Buenos días, gracias Jorge. Mira, un poco destacar ese concepto que vos dijiste al principio del tema de la tecnología, de los tecnólogos o los profesionales en tecnología y la comunidad y las necesidades de las organizaciones que a veces no están vinculados. Solamente contarles un caso, un poco hacer propaganda también a nuestro colegio, donde Juan Carlos Liza, que es asociado, es el delegado suplente del norte de Buenos Aires, es de acá de la comunidad donde vivo, que es Rojas. Él tuvo la idea, junto al ingeniero de la cooperativa eléctrica, de armar un proyecto para presentar en Universidad y Cooperativismo, que el colegio lo auspició, esto fue creo que en 2017. Y fíjense qué interesante, el proyecto tenía que ver con vincular la universidad pública de la región, la cooperativa y una pequeña comunidad que está casi 25 kilómetros de tierra de la ciudad cabecera, que a la cooperativa eléctrica le cuesta muchísimo dinero el mantenimiento de las líneas eléctricas cuando llueve, se encajan los vehículos, es decir, y esa comunidad, que deben ser 12 familias, 15 familias, a veces permanece sin luz por varios días cuando hay tormentas o cuando no se puede entrar con los vehículos por el camino de tierra. Y fíjense los resultados. Bueno, se hizo todo un análisis de el consumo específico de cada una de las familias, de la cuestión de la tensión, de la subestación, de demás, y se instalaron paneles fotovoltaicos para generar algún aprovisionamiento de energía para cubrir esos días donde la cooperativa no podía reparar y no podía restablecer. Quiere decir que, primero, un problema social muy, muy fuerte, y bueno, ustedes lo viven ahí cerca de Buenos Aires con los grandes cortes de energía principalmente de una empresa, una comunidad aislada que pasaba a tener como una solución temporaria, aunque no fuera definitiva. La gente de la cooperativa se maravilló del laboratorio que tenía la universidad pública, que es bastante nueva, una universidad que tiene 15 años. Otra conclusión. Perdón, Juan, ¿qué universidad es? La UNOVA, Universidad del Noroeste de sí. Buenos Aires. No había habido ninguna vinculación ni contacto entre la cooperativa y la universidad. De ahí se generaron redes e intercambios para futuras pasantías de estudiantes de la localidad de Rojas, de los rojenses, que estudiaban a 50 kilómetros en Junín, a 40 kilómetros en Pergamino. Bueno, eso no sé cómo continuó desde el punto de vista de las pasantías profesionales. El gerente, un profesional joven de la cooperativa, se terminó asociando al CGSIM, al colegio, porque vio digamos, el CGSIM fue el que conectó
a través de Juan Carlos, y le ayudamos a algunos asociados de acá de la zona, estas vinculaciones. Nosotros de Juan Carlos y yo, bueno, Juan Carlos es licenciado en cooperativa, es agente de INTA y estaba apoyando algunos proyectos de investigación de biogás, sobre todo de un joven que estaba haciendo alguna investigación de biogás. Con lo cual, sin ser un experto en lo técnico, estaba sensibilizado por el tema. Él viene de una familia de productores agropecuarios, pequeños productores. Entonces, bueno, puso toda su energía también en el proyecto. Quiero decir, digo, a veces están los recursos públicos, privados, la economía social, a veces andamos dispersos, andamos sin conocernos, y por ahí, cuando se generan este tipo de proyectos, por eso me gusta mucho todo esto que estás presentando de ejemplos. Fíjense que en la mayoría de los ejemplos hay alguna institución o una universidad o un instituto público, alguna empresa privada y alguna cooperativa. Así que me parece que por ahí un poco va a ser la salida creativa de esta Argentina, ¿no? Porque si no, pero la verdad que quería contarlo porque desde el punto de vista fue ganar-ganar. Para la cooperativa fue una posibilidad de investigar para bajar costos, para las familias ni hablar, para las familias aisladas ni hablar, para la universidad fue abrir su laboratorio y compartir y generar investigación. Y bueno, y para el colegio fue un poco anudar esas redes, ¿no? Y también capitalizar de que hay profesionales que, si bien no son del ámbito específico del cooperativismo y mutualismo, trabajan en empresas de la economía social, se pueden asociar como adherentes al colegio y pueden aportar su cuota de participación. Excelente, Juan. Sí, la verdad es que, bueno, mi idea es que cuando termine, digamos, con esta presentación, que no falta mucho, cada uno pueda contar algo de lo que ha visto, o conoció, o le parece que puede ocurrir, porque eso nos enriquece a todos, porque este es un tema fundamentalmente de echar a volar la imaginación, pero volar con los pies en la tierra, atendiendo a las cuestiones posibles, verdaderamente que se puedan concretar, pero también ampliando el pensamiento, digamos, ¿no? Expandiendo el pensamiento. Ahora, yo me permito, hacerles esto es como si fuera, digamos, en el medio de la presentación, como una especie de publicidad que le hago a los organismos que actualmente tienen financiamientos para la economía social. El MinSIT, el programa de crédito fiscal que está distribuido entre el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de la CEPIME, lo digo así ya para rápidamente, que le agregaron Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los emprendedores, que esa es una actualización interesante y muy significativa, y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Cada uno tiene sus características. Yo he presentado proyectos en la CEPIME y en el INET. En el Ministerio de Trabajo nunca tuve oportunidad, pero también, digamos, tiene esa línea abierta. La Secretaría de Políticas Universitarias, que fue lo que ya comenté, el INAES, que el INAES también otorga subsidios, pero donde, yo le digo, yo he recibido muchas consultas de parte de cooperativas respecto de como para pedir un subsidio al INAES, y la mayoría, lamentablemente, eh, debo reconocer, muy flojitas de todo, de papeles, flojitas de ideas. Y cuando digamos, yo instauré un proceso eh, de ir de menor a mayor, le decía, te mando un cuestionario básico, vos me contestás esto y después yo te pido más. A ese segundo paso prácticamente no llegué nunca con quienes, porque todos creían que era cuestión de decir, yo necesito comprar una máquina para tal cosa y el INAE me da el dinero. Y no es así. Y ahí justamente tenemos que tener en cuenta tanto la cuestión de la sostenibilidad como de la sustentabilidad. Claro. Bueno, y el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene algunas líneas también especiales, que
Que no quiere decir que sea sencillo acceder a ellas. Hay que transpirar la camiseta, como solemos decir los futboleros, pero también se puede acceder. Y ahora vamos a una cuestión que yo la presento así. Digo, una vuelta de tuerca. Les pregunto, ¿ustedes conocen esto? ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan de esto? Me imagino que todavía la siguen dando en televisión, en las plataformas, por streaming, así que es casi como imposible decir, no sé de qué se trata, ¿verdad? Bueno, ¿ustedes se acuerdan de este auto? No sé si recuerdan alguna característica especial de este auto. A ver si, no los quiero hacer adivinar, pero por ahí a lo mejor ya aceleramos un poquito a lo que quiero llegar. ¿Alguno se acuerda? Abre el micrófono y lo escucho. Una característica especial de este auto. ¿El tiempo? Alejandra, se te escuchó con mucha resonancia. Sí, que este auto, perdón, que este auto viajaba en el tiempo. Bueno, esa era una característica, pero el tema es cómo funcionaba. Se alimentaba De los truenos. de desechos. ¿De qué? Se alimentaba de desechos, Muy bien, frutas, ahí está. verduras. Ahí está, muy bien. Ahora párense un poquito ahí. Ahora les voy a mostrar una foto, a ver si saben de qué se trata. ¿Qué les parece que es este edificio? ¿Qué se les ocurre que puede ser este edificio? No tienen idea. Pero ¿les parece? Parece un barco. Bueno, sí, pero a ver, ¿qué uso se le? ¿Un shopping? ¿Un edificio público? ¿Un centro de arte? ¿Museo? Podría ser, ¿no? Porque ahí ustedes ven que hay una intervención artística, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, yo les cuento. Lo van a leer mientras yo lo voy comentando. Esto es una planta de incineración. Está en Spittelau, en la ciudad de Viena, en pleno centro, que fue creada hace muchísimos años y quedó ahí. No, no la trasladaron, como pasó acá en mi barrio, que el estadio de Platense lo sacaron de acá del barrio y lo llevaron del otro lado, General Paz. Bueno, no, esta quedó. Es una planta de incineración que tiene, como dice ahí, un impacto mínimo. Convengamos una cosa, no existe el impacto cero. No existe el impacto cero. No sé cómo se podría llegar, pero imagínense que habría que empezar, por ejemplo, por anular el automóvil y los transportes públicos. O sea, todo lo que sea con uso de combustible fósil, habría que suprimirlo, cosa que es imposible, seguramente. Entonces, hay un impacto, siempre hay un impacto. El impacto de esta planta no es superior al impacto que producen o las vacas en el campo, ¿no? Las emisiones tóxicas, los gases de efecto invernadero y el agua contaminada que se generan, esto se procesa a través de un sistema de precipitadores electrostáticos, filtros húmedos para los metales pesados, el ácido clorhídrico, dióxidos de azufre y un sistema catalítico de depuración de gases de combustión. Lo que yo quiero exhibir es que ustedes saben que en la Argentina, bueno, yo les cuento, en el INTI había un proceso experimental al cual no se le dio, se empezó en la provincia de San Juan y quedó un poco ahí stand-by, no
por problemas de recursos y demás, pero se estaba desarrollando este sistema que significa todo aquello que no pueda ser recuperado, y hablamos del orgánico que pueda ser compostado, o hablamos de los materiales, de los desechos sólidos que pudieran ser, y secos, que pudieran ser reciclados. Siempre va a haber un material que no se puede recuperar. Entonces, se puede procesar a través de este sistema de incineración para producir energía. Y de hecho, esta planta, lógicamente que está, digamos, depende de la municipalidad local. Miren lo que procesa: 265.000 toneladas anuales, 265 millones de kilos por año. Que ustedes piensen, acá se produce también una cantidad más o menos equivalente y va al SEAMSE. Bueno, esto genera electricidad para sí mismo, y también tienen un proceso de calefacción centralizada. En el 95, o sea que esta información está bastante actualizada, aunque me aseguré de que la planta sigue funcionando, eh, más de 150.000 viviendas y más de 3.000 edificios públicos conectados al sistema de calefacción centralizada. Imagínense lo que significa en materia de ahorro energético. Es impresionante. ¿A partir de qué? De la basura. Y ahí sí digo basura, porque ya es lo que no se puede recuperar. Entonces, hay una impronta en nuestro país ambientalista que rechaza de plano este sistema, cuando en realidad es un problema yo diría, de ignorar de que hay desarrollos tecnológicos avanzados que no contaminan más el ambiente de lo que habitualmente contaminamos. Les cuento una pequeña anécdota. Estando en el INTI, viene una persona que defendía que estaba en contra de la minería en la zona de la precordillera, y viene, bueno, también zona de litio y demás, y viene y dice: no, porque estamos en contra porque, en fin, la explotación de los recursos minerales, era como que no había que explotar minerales de ninguna manera. En el determinado momento que estaba hablando, le suena el teléfono en el bolsillo, el celular. Entonces él dice: disculpen, dice, pero tengo que atender. Entonces yo estaba con una compañera de trabajo y nos miramos y dijimos: es absurdo. Este señor tendría que saber que su batería es contaminante, que su batería tiene elementos minerales que están extraídos justamente de esa región. Entonces, ¿por qué usa teléfono celular? Bueno, se cae frecuentemente en ese tipo de contradicciones por desconocimiento y diría por ignorancia, ¿no? Así que, bueno, con esto ponemos fin, o por fin, como ustedes quieran. Eso lo dijo Braulat en una presentación y me resultó gracioso. Y les agradezco entonces, bueno, haber tenido este aguante. Ahora me gustaría ver si, si tienen algunas cosas para comentar. Bueno, acá estoy viendo a todos. Aquellos que no alcanzamos a saludar entraron después, no sé en qué punto, pero los saludo, ¿no? Y bueno, y les agradezco. Y, y bueno, me gustaría escuchar también sus comentarios. Con qué están de acuerdo, con qué no están de acuerdo, porque en el no acuerdo también encontramos formas como para innovar. De manera que, bueno, a ver,
Los escucho. Juan nos hizo un aporte fantástico, pero si tiene otro, no estás impedido, Juan. Juan es muy bueno para los buenos ejemplos. Así que, eh, bueno, los escucho, a ver, comentarios. No me dejen solo. Bueno, yo ahí levanté la mano porque Silvia. realmente todo lo que dijiste es muy interesante, pero yo por el lugar de trabajo en el que estoy, digamos, me presento para quienes con quienes no nos conocemos. Mi nombre es Silvia Romano, yo soy contadora de profesión y trabajo en el INDEL, Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local. Más concretamente, en este momento dependemos de la coordinación del Banco Social que tiene el INDEL, que está destinado a financiar pequeños proyectos de microemprendedores. Y allí también, digamos, no solo microemprendedores individuales, sino también proyectos asociativos como cooperativas. Entonces yo estoy más volcada a cooperativas. A mí lo que me queda después de escucharte de todo lo que presentaste, digamos, teniendo en cuenta el trabajo que hago diariamente, es desarrollar mucho el tema de, a ver, acá, proyectos de integración cooperativa. Nosotros hemos formado un grupo de WhatsApp el año pasado a fin de año, con todas las cooperativas, se llama Red Cooperativas Moreno, con todas las cooperativas que acompañamos. Y justamente hacemos reuniones periódicas, hicimos a fin de año una y ahora hicimos otra el mes pasado, y justamente para que ellos se empiecen a conocer, conozcan lo que hace cada uno, porque, por ejemplo, una cooperativa que necesitaba uniformes, se lo podía proveer. Esta cooperativa es de construcción, más especializada en instalaciones de gas, plomerías, trabajos, porque todos tienen algunos, digamos, o son electricistas matriculados o gasistas matriculados en esta cooperativa, se lo podía proveer otra cooperativa, por ejemplo, textil. También tenemos en la zona de Cuartel Quinto cooperativas agrarias, que si bien no las acompaña el INDEL, las acompaña la Secretaría de Agro, pero digamos, el tema de integración cooperativa para el tema alimentario, por ejemplo, ¿no? La verdura que se produce en Cuartel Quinto, que es donde más están radicadas las cooperativas agrarias en nuestro distrito, es de utilidad no solo para otras cooperativas, sino también para los parques industriales, ¿no? Los parques industriales que están en esa zona, por el tema de los refrigerios que tienen que servir a sus empleados, por ejemplo. Así que yo me voy con la cabeza abierta en eso, ¿no? Digamos, quizás es muy poquito, pero el hecho, como vos decías, ya el hecho de conocerse, quienes están trabajando distintos rubros, ya hace que eso, bueno, y empieza a generarse una conciencia también de que, a ver, le tengo que comprar a otra cooperativa, por ejemplo, porque por el tema del precio justo, o sea, y para que el dinero también quede en el lugar, quede en Moreno en este caso, ¿no? Claro. Ayer también estuvimos participando de un encuentro que se hizo en Luján, justamente con cooperativas de Suipacha, de Luján, de Navarro, de Mercedes, estuvieron intendentes de algunas localidades como de Luján, de Mercedes, y bueno, y un poco también fue un encuentro lindo porque al haber una voluntad política de desarrollar el sector, esto también es como que da, mejor dicho, es un impulso necesario, ¿no? Un impulso necesario. Bueno, eso es lo que más me llevo, y me anoté los ejemplos que diste para ver, de empezarlos a trabajar. Más que todo lo que hace a la vinculación con universidades. Nosotros estamos trabajando también
con el Ministerio de Trabajo tenemos una agencia territorial allá en el territorio del Ministerio de Trabajo por el tema de las ayudas financieras, y también se está trabajando con el INAE. ¿Sí? Así que bueno, pero esto de las universidades me lo anoté porque quizás sea la pata que nos esté faltando trabajar. Eso nada más de mi Gracias, parte. Silvia. Sí, perfecto. Muy bueno. Sí, sí, sí. Indudablemente el conocerse entre las organizaciones eh, es es una cuestión fundamental, y en eso, digamos, los organismos públicos tienen un rol que cumplir, como para simplemente convocarlos, sea presencial o sea virtual, convocarlos como para que se conozcan entre sí. Probablemente el encuentro presencial termina siendo por ahí un poco más atractivo, ¿no? Y ahora se puede más, este, y tal vez tenga sentido en lo presencial en cuanto a que lo que estamos tratando es de articular acciones entre organizaciones que pertenecen al mismo ámbito territorial. Que por ahí, a lo mejor es cierto, están a pocas cuadras de distancia, no se conocen entre sí, y hay algo que una le puede aportar a la otra. Muy interesante, Silvia, realmente ese es uno de los caminos que hay que seguir. No sé si alguien más quiere comentar algo, este, de quienes estoy viendo. Eh, escucho. Bueno, eh, y no tienen más comentarios, bueno, podemos dar por terminado este evento, lo cual no significa que esta historia no continúe. Eh, yo ahí, esta, esta presentación, digamos, esta charla queda grabada, seguramente se va a subir al canal de YouTube del colegio, y bueno, ahí tienen mi correo electrónico y mi celular, y estoy disponible para cualquier comentario que me quieran hacer. Esto simplemente desde mi voluntad es la de que sea como un disparador de que hay que pensar qué cosas se pueden resolver con algo de imaginación, pero imaginación aplicada, le llamaría yo, aplicada sobre elementos concretos de los que disponemos. Como dije al principio, para aquellos que se pudieran haber incorporado un poco después en esta charla, tecnólogos hay de sobra. Lo que nos falta es articulación. Los tecnólogos están disponibles. Y también dije, no siempre es gratis, pero cuando no es gratis, hay financiamiento. No siempre se tiene éxito, hay que ser perseverante. Bueno, para eso está la parte, como le decía, de proyectos, es la parte que a mí también me gusta. Y así que este, los puedo ayudar, estoy a disposición. Este, así que, bueno, eh, seguimos en contacto. Bueno, Jorge, yo te quiero agradecer en nombre del colegio. Muy buena tu exposición. La verdad que algo había escuchado, pero esto me interesó muchísimo porque no estoy mucho en el tema. Así que bueno, te agradecemos mucho. Bueno, gracias, Lida. Muchísimas gracias, Jorge, Bueno, por transmitirnos las experiencias. gracias, Clary. Bueno, sí. Bueno, Clarisa también ha tenido contactos con algunas cuestiones también de innovación y demás. ¿No querés contar algo, Clary, de tus experiencias?
Sí, o sea, innovaciones tecnológicas creo que suman muchísimo a toda la cuestión de las cooperativas, en lo que respecta también a maquinarias y también en la concientización de las personas. Yo particularmente lo que significa ahora innovación tecnológica, recientemente estoy usando lo que es un chat de inteligencia artificial, que no sé si la conoces, Jorge. ¿No? Es realmente te asusta la cuestión. Es un chat donde vos le pones todas las cosas que necesitas y es una inteligencia artificial, te resuelve todo. El GPT, Ese. el de Bill. La verdad que asusta cómo va avanzando la tecnología, pero es una ayuda realmente increíble. Está muy bueno. Para aquellos que no lo conocen, investiguen que está bueno. Creo que bueno, la innovación tecnológica es una constante, es importante tener, digamos, a mí me ayuda mucho tener contacto con la gente joven, porque ellos están siempre ahí al pie del cañón con todo lo que es tecnología, así que eso, los jóvenes nos nutren a los no tan jóvenes, no voy a decir viejos, de todas estas cuestiones nuevas que van saliendo. Y la verdad que eso, por ejemplo, del chat ese, asusta, te digo. Está muy bueno. Bueno, bárbaro. Sí, no lo conocía. Te agradezco mucho el dato. Lo voy a investigar. Realmente es mucho más fácil en la actualidad acceder a herramientas para... pero insisto, el tema tiene que estar en la motivación y en hacer volar la imaginación, el pensamiento, digamos, ser muy reflexivo, no quedarse con el no se puede. Para mí no existe el no se puede. En todo caso existe el vamos a probar y lo intentamos. Y encuentro con que en esas experiencias no hay un fracaso rotundo. Siempre queda algo que nos sirve como para aplicar en otra situación. Lo importante es justamente eso, estar activo. Y cuando yo me encuentro con un joven que veo que tiene una tendencia como a ser más pesimista, o digo, la verdad que, bueno, me pone incómodo que una persona de mi edad le esté tratando de estimular a un joven. Digamos que justamente eso es lo que queremos, digamos, que haya un mundo adecuado para los que son más jóvenes y que van a tener que afrontar situaciones realmente muy complicadas. Por eso yo mostré la experiencia de Austria, y porque considero, y porque la viví de cerca en el INTI, eh, y sé perfectamente de que hay mucho prejuicio con respecto a utilizar los residuos para plantas de energía, y yo creo que las necesitamos. El SEANSE mismo podría ser una planta de energía. Tiene alguna experiencia, pero también tiene mucho rechazo de gran parte de la comunidad que piensa en mayor polución. Cuando, insisto, hay tecnología de punta, ¿no? Y después tenemos que sopesar también otras cuestiones de, por ejemplo, la producción de energía eólica. Se está discutiendo en algunos países si se pone en el mar o si esto perjudica a las aves marinas y a la fauna, digamos, a los peces, fauna marina en general. Bueno, son cosas que hay que afrontar. Así que bueno, creo que ya estamos bien con el tiempo, así que nos veremos. Y aquí estoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias. Agradezco a bueno, todos y nos los vemos. espero en las próximas jornadas. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Lida. Bueno, Muchas gracias por el aporte. Gracias, gracias Alejandra. a todos. Muchas gracias.